Repasemos cómo está compuesta una onda folicular. En un principio se produce el reclutamiento de un grupo de folículos, luego la selección de alguno de ellos y finalmente la dominancia de uno, como es el caso de la vaca. Si observamos el ciclo de la vaca, nos podemos encontrar en algunas de ellas con 2 ondas foliculares y a veces hasta 3 ondas foliculares. Lo importante es que solo una de estas ondas es la que alcanza el folículo dominante con la posibilidad de ovular, y esto, como ya vimos, ocurre en el metaestro. Bien, veamos cómo se explica este fenómeno. Tomemos entonces el ejemplo en que este individuo tiene 2 ondas foliculares. Una que se da en el día 0 del estro y la otra a partir del día 10 del diestro. Como observamos en el gráfico, esta onda que se comienza a partir del día 10 del estro es la que alcanza la ovulación en el metaestro. ¿Cuál es la explicación? En el día 0 del estro, si ustedes recuerdan, se producía la liberación del centro cíclico que producía un pico de gran amplitud de LH que daba como efecto final la ovulación. Por otra parte, veíamos que se producía un pequeño pico de FSH y esto se debía a esa inhibición de esta hormona por parte de la inhibina. Bien, este pequeño pico de FSH que se produce en el día 0 del estro, es decir, a las horas de comenzado el estro aproximadamente, va a ser el responsable del reclutamiento de un grupo de folículos y por lo tanto el que le da origen a esta onda folicular que vemos en el ciclo estral de la vaca, pero que no es la responsable de la ovulación. Y este fenómeno se explica porque cuando este folículo alcanza la dominancia se encuentra en pleno diestro, donde el efecto de la progesterona mantiene una gran inhibición del eje y por lo tanto no permite el pico de LH, que es el causante en definitiva de la ovulación. Tenemos entonces una segunda onda folicular que se produce aproximadamente el día 10 del diestro, también por un pequeño pulso de FSH que se produce a pesar de los altos niveles de progesterona, y que este sí genera el reclutamiento de un grupo de folículos que en aproximadamente 10 días, fíjense que la onda folicular que se produce durante el estro también tiene una duración de 10 días, es el tiempo en la vaca que tarda en alcanzar la dominancia, este folículo, que en 10 días entonces este folículo dominante se encuentra en condiciones de poder ovular debido a que ya se ha producido la luteólisis y los eventos que se encuentran durante esta fase preparan a este folículo entonces para que se produzca la ovulación, como ya vimos. Repasando el fenómeno de luteólisis, habíamos visto que se liberaban estrógenos de origen folicular. Estos estrógenos se unían a receptores en el endometrio que producían la expresión de receptores para oxitocina por parte del endometrio. El cuerpo lúteo poseía células luteales grandes que liberaban oxitocina. Esta oxitocina se unía al receptor y se producía la liberación de prostaglandina F2-alfa en el endometrio, que en el caso de la vaca, por una difusión entre la vena uterina y la arteria ovárica, llegaba rápidamente al ovario para producir la luteólisis. Pero ¿qué pasa
si esta hembra es fecundada. Vimos que en el día 16-17 del ciclo, si esta vaca no había sido fecundada, se producía la liberación de prostaglandina F2-alfa. Pero ¿qué pasa si esta vaca la servimos durante el estro y se produjo la fecundación? Llegamos al día 16 y necesitamos que el cuerpo lúteo continúe presente para mantener esta posible gestación. ¿Cómo es que el organismo o este útero no se entera que no debe liberar prostaglandina F2-alfa? Bien, el cigoto o embrión tiene la capacidad de liberar, en el caso de la vaca, una sustancia que se denomina interferón tau. Esta sustancia tiene la capacidad de inhibir y disminuir la expresión de receptores tanto de estrógenos como de oxitocina. Por lo tanto, la oxitocina no se puede unir a este endometrio, no hay efecto y no hay liberación de prostaglandina F2-alfa, y este mecanismo es el que se denomina reconocimiento materno de la preñez y permite que el cuerpo lúteo siga adelante para llevar a cabo la gestación. Producida la fecundación y el posterior reconocimiento materno de la preñez, la gestación continúa adelante, que en el caso de la vaca dura 9 meses, con un rango que va de los 270 a los 290 días aproximadamente, periodo durante el cual tenemos altos niveles de progesterona, que durante los primeros 180 días esta progesterona proviene del cuerpo lúteo, y a partir de este momento la placenta tiene la capacidad de seguir sintetizando progesterona hasta 20 días antes del parto, es decir, en el día 250 aproximadamente de la gestación, donde ya los niveles comienzan a decaer. Es importante tener en cuenta que los niveles de estrógeno se mantienen bajos también durante la gestación hasta el día 250, en donde se comienza a invertir la relación estrógenos-progesterona, y que los niveles de prolactina también se mantienen constantes durante la gestación hasta el momento del parto. Llegamos al final de la gestación y se producen los mecanismos que desencadenan el parto. Y en el caso de la vaca, comienza con las contracciones uterinas y finaliza con la dilatación del cérvix en esta fase que se denomina dilatación, que dura entre 3 y 6 horas. Le sigue la expulsión del feto, que dura aproximadamente 1 y 3 horas este proceso. Y finalmente la eliminación de la placenta, la secundinación, con una duración entre 3 y 6 horas. Es importante recordar la duración de cada una de las fases para poder identificar algún problema durante el parto. Habiendo ocurrido el parto, comienza esta nueva etapa que se denomina puerperio, que como habíamos definido cuando hablamos de generalidades, se trataba de la recuperación, es decir, del tiempo necesario para que se recupere el estado pregestacional del aparato reproductor y del eje. Habíamos hablado de un puerperio fisiológico, en donde lo importante era la recuperación del eje, es decir, del funcionamiento cíclico del hipotálamo hipófisis gónada. Ocurrido el parto, entonces, tenemos un anestro fisiológico que dura aproximadamente 15 días y es un tiempo donde no hay actividad cíclica del eje. Pasado este tiempo, ocurre un pequeño ciclo corto, que es errático, es decir, no tiene la ciclicidad normal, así como ocurría en aquellas hembras que ingresaban a la pubertad. Pasado este tiempo, es decir, 15 días desde el parto
que ocurre el anestro, más 12 días aproximadamente de este ciclo corto, es decir, podemos redondear en un mes aproximadamente posparto que se recupera la ciclicidad normal, es decir, ciclos normales con una tasa de concepción normal. Veamos qué ocurre con el puerperio anatómico. Tenemos entonces el puerperio anatómico, donde podemos evaluar tanto el largo como el peso del útero. Tenemos en naranja el peso y en rojo el largo, y podemos ver conforme avanzan los días en el puerperio cómo se va recuperando tanto el peso normal de este útero como su largo. Este útero que se había desarrollado para alojar el feto, así como se había extendido su longitud, recuperan en aproximadamente un mes su peso y su tamaño normal. Les presento este diagrama, que es un mapa mental, donde resumimos el ciclo estral de la vaca con sus características, cada una de las fases del ciclo y, como vimos a lo largo de la clase, qué ocurre con su comportamiento, con su signología y con su perfil hormonal, así como algunos de los eventos importantes que ocurren a lo largo del ciclo. La bibliografía recomendada para esta clase es el libro de García Sacristán, donde pueden encontrar todo lo visto durante esta clase, todas las generalidades de la vaca. El libro de Principios de Fisiología Reproductiva, tienen la información resumida, y en el JAFES de reproducción pueden encontrar información de tipo más detallada. Espero que la clase les haya servido y continuamos entonces con las demás especies domésticas.